Hola a todos y todas, este es el segundo vídeo con respecto a la primera parte de probabilidad antes de pasar a las distribuciones correspondientes y el otro día nos quedamos en dando hasta el punto 3, hoy vamos a ver las leyes de Morgan, lo que se define como probabilidad condicionada y dos de los ejes fundamentales de este apartado con el que os vais a encontrar numerosos ejercicios, que es la probabilidad total, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Bien, con respecto a las leyes de Morgan, es importante mencionar, bueno, aquí tenéis a De Morgan, que por eso es las leyes de Morgan, porque él mismo se apellidaba De Morgan. Son estas dos de aquí. Vamos a ir viéndolas y vamos a ir demostrándolas. Fijaos, nos dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos contrarios es igual que la probabilidad contraria de la intersección. Vamos a comprobarlo con un diagrama de Venn como estáis viendo en pantalla. Fijaos, probabilidad de no A sería todo lo que estáis viendo en pantalla. La probabilidad de no B sería justo lo que también estáis viendo en pantalla, que veis que se está autocompletando. Y acordaros, y lo más importante es que la probabilidad de la unión es que pueda suceder o uno u otro o los dos a la vez. Por lo tanto, con este diagrama se comprueba que la única parte que no ha tocado a los dos sucesos es la intersección. Por eso es la probabilidad contraria a la intersección. Y eso, como ya sabéis y ya hemos visto en el vídeo anterior, la probabilidad de un suceso contrario es 1 menos esa probabilidad del suceso que ocurra, que en este caso sería la intersección. Por lo tanto, el área es todo el área, todo el espacio muestral, excepto, como ya os he dicho, la intersección. Bien, continuamos con la otra ley de Morgan, que es la opuesta, por así decirlo, es esta de aquí, la probabilidad de la intersección de dos sucesos contrarios A y B sería justo lo inverso de antes, sería la probabilidad contraria de la unión de ambos sucesos. Fijaos, con un diagrama de Venn sería justo como el que está aquí, por lo tanto tienen que suceder los dos sucesos, es decir, ¿dónde coinciden las líneas rojas y las líneas negras que veis aquí? Pues obviamente coinciden en la parte que estoy dibujando como verde, toda la parte de fuera. ¿Y eso qué es? La probabilidad contraria de la unión de ambos sucesos. Y como ya sabéis, la probabilidad de un suceso contrario es 1 menos esa probabilidad de que el suceso ocurra. Por lo tanto, se da fuera de la unión el área solución. Bien, las leyes de De Morgan, muy claras, muy concisas, hay que tenerlas siempre presentes para cualquier ejercicio. Bien, pues vamos a definir lo que es la probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada es o se cumple de la siguiente manera. Si A y B son dos sucesos y siempre y cuando el suceso B no sea el suceso imposible, la probabilidad de A condicionada por B será esta que tenéis aquí. Fijaos, probabilidad de A condicionada de B. Aquí mismo podéis poner que siempre es sabiendo que, ¿vale? Es decir, la probabilidad de un suceso el que sea, tener el pelo rubio condicionado a sabiendo que es un hombre, por ejemplo, ¿vale? Pues siempre se define como la probabilidad de la intersección arriba partido de la probabilidad del segundo, el que ya he obtenido. ¿De acuerdo? Siempre el primer suceso que saco o que obtengo se pone al final en la probabilidad condicionada. Y si de aquí despejáis os sale la regla de la multiplicación que hemos visto de los caminos del diagrama de árbol. Si de aquí despejamos la probabilidad de la intersección, pues sería pasar este que está dividiendo, pasarle multiplicando. Y también la probabilidad de la intersección es girando ambos y poner aquí la probabilidad del segundo. Porque la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B intersección A. Otro aspecto importante
y por el que nos ayuda a trabajar con esta probabilidad condicionada es organizar la información. Ya hemos visto la organización clásica, que es a través de los diagramas de árbol, aunque también existen las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia en algunos ejercicios nos va a venir muy bien para poder extraer toda la información y poder organizarla de manera más sencilla. Y os propongo pues el siguiente ejemplo. Fijaos, en una bolsa hay 5 bolas grandes y 4 pequeñas. Se sabe que 6 son blancas y 3 negras, y que 3 de las bolas grandes son blancas. Fijaos, parece muy lioso, pero si desmenuzáis el enunciado, lo podéis resumir de esta manera. Fijaos, siempre los dos caminos de abajo del total me tienen que dar la suma total que tengo abajo a la derecha, siempre. Y luego es completar la tabla. Hay 5 bolas grandes y 4 pequeñas. Me voy al total, 5 grandes, 4 pequeñas. Se sabe que 6 son blancas. Pues 6 aquí blancas y 3 negras. Y que 3 de las bolas grandes son blancas. ¿Dónde me coincide blancas y grandes? Aquí. Por lo tanto, este y este serían espacios vacíos que yo relleno, porque si obviamente esto es 3 y me tiene que dar la suma 6, esto es 3. Si por ejemplo vamos en esta fila, si esto es 3 y me tiene que dar el total 4, esto es 1. Y si por ejemplo me voy a esta columna, si la suma me tiene que dar 3 y tengo un 1 aquí, pues esto tiene que ser 2. No tiene mayor complejidad. Bien, nos van a hacer dos preguntas. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca y pequeña? Blanca y pequeña, acordaros, y la I era intersección, por lo tanto la intersección es justo donde coincide la celda en el que coincide blanca y pequeña. Y blanca y pequeña, como podéis ver aquí, es 3. Pues ¿cuál sería la probabilidad de obtener blanca y pequeña? Pues 3 sobre el total, que es 9, es decir, un tercio. Y muy importante, por favor, más que los aspectos numéricos, en este tipo de problemas valoran mucho que lo pongáis bien con la notación adecuada. Si es un I es intersección, si es una O sería una unión. Cuidado con ese tipo de aspectos, ¿vale? Los voy a tener muy en cuenta a la hora de trabajar con estos ejercicios. Bien, fijaos cómo introducimos la definición de probabilidad condicionada. Si se sabe que ha salido una bola grande, por lo tanto, según lo que os he comentado antes, esta B va a ser grande, ¿cuál es la probabilidad de que sea negra? Pues, ¿qué nos está pidiendo? Una condicionada. ¿Por qué? Porque nos están dando la condición de que ya ha salido grande. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un suceso condicionado y fijaos, importante traducir siempre al ejercicio que estamos haciendo, siempre muy bien. Si es negra, pues ponemos una N, si es grande, ponemos una G, etc. Es tremendamente importante que arrastremos bien las letras. Probabilidad de obtener negra sabiendo que, o se sabe que es grande. ¿Veis? Siempre esta barra lateral indica lo mismo. Sabiendo que, muy importante que lo pongáis de cara a vuestros apuntes. Pues nada, según la definición, probabilidad de la intersección de negra y grande, que sería 2, partido de la probabilidad del segundo, que sería la probabilidad de que sea grande. ¿Cuál es la probabilidad de que sea grande? 5, pues sería 2/5. Y así ya estaría el ejercicio realizado. Bien, vamos al eje fundamental que nos ocupa, que es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Bien, el teorema de la probabilidad total, chicos, lo podemos definir de varias maneras. El problema de la probabilidad total es que imaginaos que yo tengo varios sucesos en un espacio muestral, A1, A2, A3, y lo que queremos es obtener esta probabilidad, es decir, queremos obtener la probabilidad de B. Para que entendáis este ejercicio, por ejemplo, si yo voy voy al veterinario y tengo a uno que son perros, a dos que son gatos y a tres que son, conejos,
Este suceso B sería, por ejemplo, la probabilidad de que esté enfermo dentro de ese número de animales que tiene el veterinario, sería la probabilidad de que estuviera enfermo o de que no estuviera enfermo, para que os hagáis una idea. Algo que sea común a los tres, ¿de acuerdo? Obviamente no podemos decir la probabilidad de que tenga ciertos aspectos que los tres no lo padezcan, ¿vale? Por eso tiene que ser algo general. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un pelaje blanco? ¿Un perro, un gato y un conejo puede tener pelaje blanco? Sí, pues ese tipo de cosas, que coincida con los tres. Bien, pues el teorema de la probabilidad total, el espacio muestral obviamente sería la suma de los tres, de A1, A2 y A3, y nos pedirían la probabilidad de B. Por favor, muy importante la nomenclatura, vuelvo a lo mismo. Según la definición de la probabilidad condicionada, la probabilidad de obtener este suceso B sabiendo que viene de A1, de este de aquí, sería, como ya hemos dicho, la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad del segundo. Si yo lo que hago es despejar de aquí la probabilidad de la intersección, me queda que esto pasa multiplicando y me queda esta expresión de aquí, solo para el A1. Y es correcta la definición, es decir, la probabilidad será la intersección donde coincide el suceso B y el suceso A1, es decir, esta región que estoy señalando aquí con el puntero. Bien, pues eso lo tenemos que hacer para cada uno de los sucesos que componen mi experimento. En este caso, la probabilidad de B sería la probabilidad de la intersección de B con A1 más la probabilidad de la intersección de B con A2 más la probabilidad de la intersección de B con A3. Y si sustituimos todas esta expresión que hemos dicho antes para cada uno de ellos, nos sale la fórmula de la probabilidad total para tres sucesos, que es la que estáis viendo en pantalla. Pongo tres sucesos porque raramente vamos a tener más en un ejercicio, aunque bueno, de manera general lo podéis definir como viene aquí. Acordaos que este símbolo es sumatorio de, por lo tanto, tampoco quiero entrar mucho en esto. Lo que viene a decir el concepto de sumatorio es que si aquí tengo 5, por ejemplo, 5 sucesos, pues sería la probabilidad de 1 por la probabilidad, todo pues 5 veces, tiene que haber 5 sumandos. Eso es lo que quiere decir este concepto de sumatorio de manera informal. Bien, importante por favor aprenderse bien la fórmula. No me va a valer poner los datos nada más de mi ejercicio. No me va a valer tanto el resultado, sino cómo habéis llegado a él. Bien, el teorema de Bayes partimos de la definición del teorema de la probabilidad total. La definición sería lo mismo, lo que pasa que ahora lo que nos van a pedir es, sabiendo que es defectuoso, ¿qué probabilidad hay de que sea el tornillo A o de que sea el tornillo B? Ese es el truco para diferenciar un apartado del teorema de la probabilidad total y uno del teorema de Bayes. Bien, pues fijaos, sabiendo esto, que es lo que os he dicho antes, la probabilidad de la intersección no cambia en función de si pongo uno y otro, y la regla de la multiplicación que hemos visto anteriormente, ya sabéis que lo único que hemos hecho es abajo, en una probabilidad condicionada, que pondría la probabilidad de B, ¿verdad? La probabilidad del segundo, la probabilidad de B. Bien, ¿y qué es la probabilidad de B según el teorema de la probabilidad total? Pues todo esto de aquí que hemos visto en la diapositiva anterior. Por lo tanto, esta sería la fórmula del teorema de Bayes para tres sucesos que se den en un experimento. Para n sucesos, lo mismo, en la parte de abajo pondría simplemente un sumando, dos sumandos, en función de que fueran 4, 5, etc. Pero lo único que he hecho ha sido, en una definición de probabilidad condicionada, sustituir la probabilidad del segundo por el teorema de la probabilidad total.